Bienvenidos a todos, queridos maestros, líderes, padres, personas que están aprendiendo con nosotros algunos seminarios, la experiencia, el cariño que tenemos por los niños, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Cristo y las personas con discapacidades auditivas. Estamos dando este material, preparándolos para que nosotros podamos enseñar a los niños con discapacidades. Como maestro y como líderes o como padres, hemos aceptado el llamado, porque los padres también aceptan un llamado, para trabajar con los niños y los adolescentes, en este caso tus hijos, los niños de la iglesia, pero nuestra mente también tiene que entender y tenemos que comprender la misión que Jesús nos encomendó, que tenemos que hay afuera un mundo de personas que también tenemos que llegar. Hay niños, adolescentes que tienen alguna discapacidad, que necesitan también comprender también que Jesús viene pronto y Dios es amor y que tiene un lugar para ellos en el cielo, ¿no? Para eso tenemos que entenderlo, que a veces en la iglesia hay peleas porque quieren ser directores de aventureros, conquistadores de la escuela sabática, pero ¿por qué pelearse? Afuera hay un mundo de personas que podemos llegar a través de un trabajo que podemos pedir que Dios nos dirija, ¿no? Para eso, a veces tenemos que vencer mucho el prejuicio. Mayormente el prejuicio se da cuando uno no es tan solo porque se crea superior o inferior, o ese es porque no podemos, no conocemos o no sabemos qué herramientas podemos usar para relacionarnos con las personas con diferentes discapacidades. Para eso es bien importante ser una persona de una mentalidad positiva. Tenemos que entender que tenemos que trabajar con las personas de acuerdo a lo que ellos tienen, no a lo que ellos les falta. Porque un niño sordo no va a poder, o un niño ciego, un niño con el síndrome de Down, con el Asperger, con un niño con el autismo, no va a poder hacer el rol completo de un niño que no tiene esa discapacidad. Muchas veces tenemos, no muchas, always, siempre, tenemos que nosotros ponernos en los zapatos de las personas, en los zapatos de los padres, de los niños con discapacidades, porque no solamente el niño tiene que luchar con su discapacidad, sino con la negatividad de los padres. Y eso es muy frecuente. En casi un 100% los padres a veces no quieren reconocer que sus niños tienen ciertas discapacidades. Se preguntan o se culpan unos a otros, porque ese niño nació así por tu culpa o de tu familia. Le dice un maestro que tiene experiencia. Yo comencé a enseñar a los 15 años y tengo 38 años enseñando niños, y a través de la vida de maestro he podido comprender que hay muchos padres que realmente uno tiene que a veces mirar las cosas desde un punto de vista como ellos son, como es la vida. Tenemos que desarrollar mucho la tolerancia, no ayudarles si no aceptan nuestra ayuda. O sea, no, por muy buena que sean tus intenciones, tú tienes que aprender que necesitas el consentimiento para que ellos reciban una ayuda de parte tuya o de parte de la iglesia. Entonces hay que preguntar si ellos lo necesitan. Si no, de lo contrario, no hay que hacer todo lo humanamente posible para ayudar, ¿no? Con la bendición siempre de Dios. En ningún caso nosotros podemos pronunciar frases compasivas sobre el Estado o sentir lástima por ellos. Ellos son personas que merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro empeño. Todas las características positivas tenemos que dar. También es importante que cuando tú dialogues con un niño o una persona con discapacidad, tú tienes que, el mensaje principal te lo tiene que dar la persona con discapacidad, no la persona que lo está acompañando, ¿no? Esta es una actitud muy importante, no podemos marginarlos. Y como hemos dicho, nosotros somos maestros, somos líderes, somos padres, estamos trabajando con las personas con discapacidades. No podemos nosotros hacer ningún tipo de evaluación
psicológica o descartar alguna teoría, si no podemos decir tu niño tiene autismo o Asperger o síndrome de Down, o el niño es ciego o es sordo, o el niño tiene algún problema de autismo, porque no somos personas que estamos calificadas, no tenemos el nivel de realmente de hacer un diagnóstico. Hacer ese tipo de comentarios, eso provoca problemas, discriminación, la gente se siente ofendida, pueden hacer una demanda millonaria a la iglesia, tú puedes perder tu oportunidad de realmente de trabajar con los niños en la iglesia, porque eso se complica. Entonces, lo ideal es que si tú ves algún tipo de las características que hemos visto aquí en los otros videos, lo mejor es que los padres hablar con ellos, decirle he usado estas técnicas, estoy usando este material, no me funciona. eh, las preguntas y la maestra de la escuela tienen los mismos problemas, pero queremos que tú nos ayudes a ver cuáles son las circunstancias. Recuérdate lo que te digo, los padres son muy difíciles a veces de aceptar que su niño tiene algún problema. A veces dicen ellos, por la experiencia que te digo, estudié para ser maestro y agradezco a la iglesia y a las diferentes personas que dan estos seminarios que puedo compartir con ustedes, que a veces es bien difícil para un padre aceptar que su niño tiene alguna discapacidad. Ellos dicen hay que esperar 1 año, el niño va a madurar, o 2 años, o no lo quieren llevar a los especialistas, y realmente el niño crece sin una atención debida. Como hemos visto nosotros, como estamos viendo nosotros, a través estamos en los tiempos finales, vemos las plagas, estamos viendo la maldad, la violencia en cualquiera. También podemos ver que cada vez encontramos más personas con discapacidades en el mundo y también han llegado a nuestra iglesia. ¿No es cierto? Algunos niños que tenemos, algunos jóvenes, están presentando alguna discapacidad, por lo tanto tenemos que darnos cuenta que son las señales del fin del mundo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Esta cifra casi es el 15% de la población mundial y esto ha logrado que muchas personas vivan más, las personas con discapacidades, por la medicina, la medicación que hoy hay y no como habían hace 50 años, ¿no? Por tal motivo, nosotros, los maestros, los adultos, que intervienen en la formación de los niños, deben contar con conocimiento. O sea, tú tienes que llevar seminarios, clases, tienes que aprender nuevas estrategias para poder alcanzar el éxito de llevar a los niños y adolescentes a los pies de Jesús. ¿No es cierto? Eso es a veces muy abrumador, es muy frustrante. No se nos dijo que el trabajo con los niños y adolescentes iba a ser fácil, pero si asumimos esa responsabilidad, esa es nuestra habilidad, tenemos que asumir los retos, ¿no? Nosotros los adventistas creemos que todas las personas que creadas por Dios son criaturas de Dios a su imagen, por lo tanto no hay ninguna discriminación en cuanto a la edad, el sexo, la condición física, la parte intelectual o moral. El niño es varón o mujer, no las dos cosas, eso es bien claro. Ahora, cada ser humano tiene el deber, porque Jesús nos mandó ir por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, toda criatura, nación, tribu, tiene derecho a recibir el mensaje de salvación a través de Jesús. No podemos decir este niño no, este niño sí, tenemos que ser muy amables con las personas, tenemos que darle todo lo que nosotros conocemos de Dios, porque hay un lugar para ellos en el cielo y pueden tomar la mejor decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. O sea, no discriminamos a ningún tipo de persona, ¿verdad? Por lo tanto, si decidimos en el nombre de Jesús, no debemos tomar a la ligera nuestro trabajo o hacer algún tipo de discriminación. A veces he encontrado en algunas iglesias que hay maestras, directoras, especialmente los clubes de aventureros y conquistadores, que ellos no quieren los niños con discapacidades porque le bajan puntos cuando le hacen las evaluaciones. Eso no es correcto. Toda persona con discapacidad
tiene el derecho de aprender, porque tenemos que entender que son niños que no se pueden controlar, tienen un problema ellos en sí, ¿verdad? Que no pueden, entonces no podemos discriminarlos sacándolo de nuestros clubes, ¿verdad? Eso se ve muy feo porque Jesús no lo hizo. A través del fundamento de la Biblia y del espíritu de profecía, cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús aceptaba cojos, ciegos, inválidos, mudos, sordos, leprosos, enfermos, paralíticos, y todas esas personas venían a Jesús y encontraban su amor, la sanidad, infinidad de Jesús hacía actividades con ellos, y muchos de ellos llegaron a predicar a sus familias acerca de Jesús. Así que si Jesús no discriminaba a nadie, nosotros tampoco podemos discriminar a ninguna persona, cualquier sea su condición, cualquier sea su discapacidad, tenemos que aceptarlos porque Jesús lo hacía así. Así que eso tenemos que a veces que cambiar. La iglesia adventista tiene un manual y ese manual de la iglesia está en relación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, la iglesia trabaja también con personas con discapacidades, hay departamentos exclusivamente para ellos y es importante que nosotros trabajemos con alguna de nuestras instituciones adventistas como Christian Record Service, que realmente ellos trabajan con personas ciegas o con alguna discapacidad. Nosotros con los niños recolectábamos $10 en monedas y la mandábamos a Record Service y con esos $10 podían hacer Biblias, libros en braille y llevar a los niños a algún campamento, ¿verdad? Como te digo, la iglesia tiene que actualizarse, tiene que haber cambios en la infraestructura de la iglesia, tiene que haber caminos para las personas que suben en silla de ruedas, libros y revistas en braille, CDs de música para que las personas que tengan alguna discapacidad vengan y puedan recibir el mensaje en una forma apropiada. O sea, tú como maestro tienes que darte cuenta que si la iglesia te apoya a nivel mundial, tú lo que tienes que hacer es tener un material para niños con discapacidades, ¿no es cierto? Campanitas, libros en braille, Biblias en braille, CDs de historias que los niños cuando ellos lleguen pueden sentirse cómodos y poder utilizar. Vamos a hablar acerca de la discapacidad auditiva. El día que se celebra es el 26 de septiembre, es el Día de la Internacional de la Discapacidad Auditiva. Como ves, es el símbolo que se utiliza. La sordera es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida parcial, hipoacusia o total de la audición de colosis, ¿no? Como te dije en la anterior oportunidad, una persona puede ser ciega o medio ciega, ¿cierto? Las dos personas se clasifican como personas con discapacidad visual. También una persona puede ser sorda, aquella que no escucha o aquella que escucha poco, ¿verdad? Ahora, no, eso no tiene nada que ver con la desobediencia, tiene que ver con la capacidad auditiva. Ahora, la sordera se clasifica en sordera de transmisión, que se relacionan con el oído medio, que es el que está más cerca, y otro que produce el deterioro de la audición, es menos grave, con la sordera de percepción, que se relaciona con el interno, el oído interno que realmente afecta, destruye la audición. La Organización de la Organización de la Salud estima que en el mundo hay 360 millones de personas que viven con la hipocausia, que es el que proporciona la discapacidad en un rango moderado. Quiere decir que el 91 de estos casos son adultos y el 56% son hombres. Esto representa el 5.3% de la población mundial. Quiere decir que hay personas que tienen esta discapacidad, pero de los cuales el 56% son más hombres. Y como vimos en la discapacidad visual, mayormente son mujeres. O sea que tú ves que esto es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cuáles son algunas de las causas? En algunas discapacidades no sabemos las causas. Tú no puedes decir porque come carne o porque come ají, aunque a veces Elena F. White dice algunas cosas que nosotros podemos considerar, pero no podemos decir vacunas o no podemos decir
por el lado de la mamá o el lado del papá, tú no puedes saber las causas. Pero en el caso de la sordera, ahí sí causa, por ejemplo, el niño le dio una rubiola. Cuando la mamá está embarazada, le dio una rubiola, es muy probable que el niño pueda realmente heredar algún tipo de problemas de oído. La sífilis, que es una enfermedad venérea, de parte de los padres, las infecciones que se puede tener durante el embarazo, la mamá puede provocar una deficiencia auditiva. La meningitis, el bajar de peso cuando nace con el peso bajo. Bless you. Thank you. Puede también la madre haber sufrido una asfixia en el momento del parto, una falta de oxígeno, el uso adecuado de ciertos medicamentos como los aminoglúcicos, los medicamentos citotóxicos, los antipalúdicos y los diuréticos. Esto puede provocar que las personas tengan algún tipo de discapacidad auditiva. Es muy importante tener en cuenta las características, porque a diferencia de un niño que ha perdido la vista, un niño que tiene el sistema auditivo dañado, que es una persona sorda o media sorda, los niños pueden hacer las mismas características que un oyente porque éste observa, ¿no? Con respecto a la coordinación, es decir, un niño con discapacidad auditiva puede hacer actividades como gatear, caminar, saltar, sentarse, porque sus vistas están bien, pero los oídos no. Sin embargo, generalmente en el caso de que la sordera sea producida por la meningitis, puede presentar problemas en relación al equilibrio. Quiere decir que el niño no va a poder hacer actividades donde él pueda caminar, correr, porque va a perder el equilibrio. El desarrollo del lenguaje depende del entorno comunicativo en el que crece el niño. Por ejemplo, si el niño pierde el oído a los 6 años por alguna enfermedad que le da, es muy probable que el niño, cuando él las palabras que sepa son las que aprendió hasta los 5 o 6 años. Pero las palabras porque el vocabulario se va extendiendo de acuerdo a al conocimiento, a lo que el niño va escuchando, va perdiendo y se olvida las palabras que aprendió. ¿No es cierto? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Que los niños que pierden el oído a los 7 años, las palabras que sabe son las palabras que aprendió hasta los 7 años. Pero si no hay una comunicación, el niño va olvidándose esas palabras. La combinación de palabras de los niños con la pérdida auditiva se inician poco antes de cumplir los 3 años, mientras que los niños oyentes, la combinación se inicia alrededor del año y medio. El niño al año y medio va entendiendo palabras como puede repetirlas pero no sabe el significado, ¿no? El niño no recibió, necesita hablar, las estructuras sintácticas son frecuentemente incorrectas, por ejemplo, la omisión de artículos, proposiciones y pronombres. Él no sabe decir él, no sabe diferenciar él de ella, no usa la palabra la mamá, no usa proporciones, por, ¿no? Porque no conoce esa estructura sintáctica, porque no las escucha, ¿no? El niño puede hablar inintingible, o sea que tú no le puedes entender alguna de las palabras que él puede decir y usa el balbuceo, puede usar gestos y movimientos para expresarse porque no puede hablar. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué es importante eso? Porque son características, porque los niños que no escuchan no tienen la posibilidad de expresar sus ideas y sus opiniones. No entiende las indicaciones, no sabe las indicaciones, no sabe qué seguir y eso eso les complica la vida. Entonces, el niño, por ejemplo, va a depender siempre de otra persona y entonces el niño tiene un problema de interacción, de comunicación, de relación social porque no confía en la persona y no puede expresarle sus sentimientos. El niño se frustra porque no puede hacer las mismas actividades que hacían los demás niños. Hay un miedo y una inseguridad, porque tiene miedo, no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que viene antes o lo que viene después. Hay dificultades en la comprensión y control de las emociones,
hay muy poca autorregulación, ¿no es cierto? Depende mucho y el niño va a depender siempre de una persona que esté a su lado, porque a diferencia del visual, el visual puede tener un perrito, pero ese niño este niño sordo tiene que depender de alguien que le entienda, y una falta de responsabilidad, ¿no? El niño no puede asumir ciertos roles o cierta responsabilidad porque no puede controlarse, no puede expresar en palabras lo que él siente, lo que él tiene. Y tiene dificultades para comprender reglas sociales, ¿no? Para comprender las reglas sociales. ¿Cómo aprende un niño con discapacidad auditiva? A través del lenguaje de las señas, ¿verdad? Jesús, murió en la cruz, ¿no? A través de la comunicación fluida y a través de actividades cognitivas. El niño va a aprender de acuerdo a lo que él va comprendiendo. El uso de la lectura y la escritura, por ser ambas de naturaleza visual, podría alcanzar índices similares de apropiación en oyentes y en sordos. Se necesitan muchos símbolos, imágenes, figuras, ¿no? Para comprender los conceptos. Si tú le vas a hablar de Jesús y quién es Jesús, él no te va a comprender, pero tú necesitas usar imágenes, figuras para que el niño lo pueda comprender, ¿no? ¿Qué puede hacer el maestro? El maestro puede usar unas sencillas pautas que servirán de gran ayuda a la hora de trabajar con los niños, entre los cuales él necesita usar una pizarra donde pueda dibujar las cosas, la historia que va a relatar, las frases, muchas imágenes, para que así el niño quede claro en cuanto a las definiciones, ¿no es cierto? Y se pueda quedar en su mente, porque el niño que aunque es sordo, él puede memorizar lo que tú le quieres dar a entender. Lectura labiofacial, que es algo como es un curso que tú puedes llevarlo más adelante, donde el niño aprende a través de los labios y de las expresiones, y nosotros lo vemos especialmente lo vemos nosotros cuando se están dando las noticias, cómo la persona se expresa usando las manos y los ademanes de la cara, ¿verdad? Por eso te digo, nosotros tenemos que en la iglesia cambiar algunos métodos por si tienes un niño con esta discapacidad. Para eso se entrena, pero a las personas necesitamos entrenamientos y la iglesia da entrenamientos de cómo tú puedes enseñar. Algunas veces en los manuales de la clase de escuela sabática, tú encuentras poesías donde se tiene que usar realmente figuras, movimiento de las manos, señales, entonces el niño Jesús, love you, entonces este tipo de lecturas le ayuda mucho a las personas. Pueden trabajar en grupo, pues sí, precisamente por esa necesidad de tener que concentrarse en cómo se mueven los labios, porque el niño puede leer los labios cuando la persona habla, ¿verdad? Claro, no va a ser grupos de 20 o 15, un grupo de 3 o 4 donde el niño puede estar con los niños que tienen mejor expresión oral, ¿verdad? Entonces el niño va a poder entender y leer lo que la persona quiere usar en el lenguaje. Hay que buscar lugares estratégicos, hay que buscar lugares más cerca del maestro, con una buena visibilidad para que el niño se pueda relacionar con esas personas. No podemos mandarlo al final ni tan adelante, tenemos que buscar en lugares estratégicos, ¿verdad? Dentro del aula. Un niño con problema de auditivo se debe sentar adelante para que él vea los labios del maestro. Tenemos que evitar algunos tics, no podemos ponernos lápiz en la boca, chupar caramelos, masticar chicles, no podemos poner el lapicero en la boca o los dedos, porque el niño entonces no va a poder leer en tus labios la expresión o las palabras o la explicación de la clase. Es bien importante esto porque el niño necesita realmente mucha atención, mucha paciencia, porque el niño se va a frustrar. Por lo tanto, necesitamos nosotros que en nuestras clases tener figuras en grande, pizarras, lápices, plumones apropiados para que los niños a través de los dibujos e imágenes puedan ellos aprender
los temas, ¿no? Como te digo, un niño que sordo puede hacer muchas actividades, pero se va a frustrar porque no entiende las explicaciones que tú das a menos que esté en ese nivel. Y eso depende del número de palabras y de cuánto él ha comprendido las palabras. Como te digo, si un niño a los 8 años pierde el oído, él solo va a recordar las palabras que aprendió hasta los 8 años. Va a necesitar aprender otro tipo de palabras, de señas, ¿verdad? Y eso es un curso que tú puedes llevarlo, que lleva tiempo, pero lo puedes lograr si tienes niños con este tipo de discapacidad. Encontramos famosos con discapacidades como el presidente Clinton, los Ferriño, que él fue un niño que tuvo una sordera increíble, pero fue un personaje que hizo la película Hall. Brenda Costa, que es una modelo brasileña, y Eleanor Sabal Willy, que fue una piloto sorda que ganó una licencia. O sea, es muy importante que comprendamos acerca de los niños con discapacidades auditivas. Si tú tienes niños que llegan a la iglesia, sean de padres adventistas o sean de la calle, tú tienes que contar con material, mucha paciencia, mucho amor, mucha entrega y aprender versículos, ¿no es cierto? Que están a veces en los mismos manuales de Grace Link, que tú lo puedes utilizar de la Escuela Sabática de Niños, tú lo puedes utilizar para poder comprender. Hay que preparar un buen ambiente para ellos, decir a los niños que deben tener paciencia, hacer grupos de niños que tengan un buen lenguaje para que ellos puedan leer los labios. El maestro necesita aprender quizás una lección o usar muchas ilustraciones en la pizarra para que puedan comprenderlo, ¿no? Y realmente, como yo les digo, ellos tienen hay mucho trabajo que hacer. La iglesia tiene que prepararse para realmente ayudar a que los maestros puedan tener una buena atención, ¿no es cierto? Como Jesús espera. En la Biblia encontramos personas que fueron sordas, que Jesús les dio el don de escuchar, ¿verdad? Porque no tenían noción, ¿verdad? Recuerden la historia de ese hombre ciego. Veo a los hombres como árboles, y entonces él tenía que ver cosas porque el escuchar es bien importante, ¿no? Y eso es bien que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Que Dios nos ayude y podamos seguir compartiendo con otras personas y maestros. Necesitamos mucho entrenamiento. Necesitamos modernizarnos, actualizarnos en cuanto a trabajar con niños con discapacidades auditivas. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.